el doctor Enrique Faugier Fuentes. Él es reumatólogo pediatra y queremos entrarle con él a un tema que es verdaderamente polémico, el tema del regreso a clases. Por más que diga el presidente que hay medios de comunicación, grupos de la sociedad que piensan como se pensaba antes y no como se debe de pensar ahora, los niños, llueva, truene o relampaguee, deben regresar a las escuelas para retomar el ciclo escolar cuando inicia el 30 de agosto, el ciclo escolar 2021-2022, porque es muy tóxico, muy peligroso para los niños seguir encerrados en sus casas, siendo de alguna manera víctimas de los videojuegos. Muy bien, esa es una postura. Y en ese sentido el presidente tiene razón. Sí, pero el problema es si están dadas las condiciones sanitarias para garantizar la salud de esos jóvenes. Es lo que se preguntan muchos padres y madres de familia. Enrique Faugier, muchas gracias por aceptar la llamada. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pepe. Agradezco la invitación y la oportunidad. Buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta es directa. ¿Deben, según tu punto de vista, y lo podemos discutir aquí, ¿deben regresar los niños al salón de clases? Debe de ser una situación totalmente medida en los riesgos, como se ha dicho. Tienes que ver qué población de niños está vacunada en México, cosa que no se ha hecho, no están vacunados los niños. Tenemos que ver qué ambiente en relación a los profesores están vacunados, el ambiente familiar, ya que implica un riesgo bidireccional, que el niño va a infectar o puede infectarse en la escuela, llevar el virus de la casa al colegio o de la escuela a su hogar, y de ahí tener una propagación exponencial y consecuencias fatales. Tener espacios abiertos, ventilados, tener agua corriente, tener adecuadas instalaciones, medidas de prevención, de aislamiento, sana distancia. Y la edad de los niños, eso también tenemos que verlo, ¿no? Porque no es lo mismo un niño que tiene la capacidad de manualmente limpiarse las manos, lavarse las manos, ponerse gel, tener el cubrebocas, estar consciente, a un niño pequeño que automáticamente pierde esa conciencia de autocuidado. ¿Qué es más peligroso? ¿Que un niño resulte víctima de los videojuegos y lo que esto implica? Los que somos padres y abuelos lo sabemos, o que un niño pueda poner en riesgo su vida por un contagio. Son dos puntos que se tienen que considerar y poner en una balanza. A través de año y medio de pandemia hay varios puntos a considerar. El primero, la variante Delta está afectando muchísimo más a los niños y adolescentes, y obviamente eso está aumentando la casuística de casos infectados, niños hospitalizados y niños graves por coronavirus. A través de este tiempo y el aislamiento que tenemos por año y medio, igualmente por grupo de edad tenemos retrasos en el área del lenguaje, porque el niño no habla porque no ha sido estimulado, retrasos en el área motora, el niño no gatea, no camina de igual forma. El aislamiento social, el niño, vamos a decir, hay niños que nacieron o bebés que nacieron en la pandemia y no conozcan más que a las figuras de rostro paternas, a veces remotamente a los abuelos. El miedo a espacios abiertos en niños más grandes de edad escolar, la pérdida de interacción de amigos con niños más grandes o adolescentes, la pérdida de, obviamente, situaciones de relaciones interpersonales, incluso amorosas, la depresión que se ha documentado, incluso el suicidio no se ha tampoco en un momento dado documentado, allá llegó por ese encierro. Entonces son riesgos que hay que poner en una balanza. En una mano tienes todo el impacto que implica el aislamiento a diferentes edades y las consecuencias, y por el otro lado el riesgo de infectarse. Infectarse representa una enfermedad que puede ser desde asintomática, lesiones en la piel, tipo resfriado, a lo mejor visita al médico, tal vez estancia hospitalaria en una cama con oxígeno, o desgraciadamente llegar a terapia intensiva y fallecer. Sí hay mortalidad en los niños por coronavirus, es algo que tenemos que tener en mente. No queremos que nos toque ese escaso número de niños, o que como papás nos toque el niño, que nos toque la estadística. Eso es lo que no queremos. Los contagios infantiles se están disparando, y estas son cifras
que ofrecen las propias autoridades desde que inició la pandemia en febrero de 2020, hace 18 meses, y hasta el domingo pasado se han contagiado 63.239 niños y adolescentes de entre 0 y 19 años de edad, es decir, un promedio de 121 diagnósticos por día, en tanto que las defunciones se han registrado 613. Este es un informe del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, este organismo que depende de la Secretaría de Gobernación. Y se han disparado los contagios simple y sencillamente en la primera semana de agosto, en 1.801 nuevos casos. Por eso vuelvo a preguntar, ¿es necesidad o es necedad mandar a los niños a la escuela? O te lo pregunto más directamente, si me permites, Enrique, ¿mandarías a tu hijo a la escuela? Como papá, yo no mandaría en este momento a mi hijo a la escuela, porque implica desde un traslado tal vez en transporte escolar en un ambiente también cerrado, poco ventilado, de la capacidad del autobús o de la camioneta en la que vayan, el salón, etcétera. Es algo que cada papá se tiene que preguntar, tiene que medir los riesgos y las consecuencias y tomar una decisión. Ahora, se dio a conocer un catálogo protocolar de lo que hay que observar para disminuir las posibilidades de contagio en las escuelas, partiendo de la tesis de que las escuelas van a abrir, llueva, truene o relampaguee. Hoy decía el monero Osvaldo en Organización Editorial Mexicana, en El Sol de México, decía Osvaldo, haciendo alusión a la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, decía, bueno, en la lista de útiles escolares habrá que incluir un paraguas, un pararrayos y unos lentes de sol. ¿Por qué? Pues porque llueva, truene o relampaguee, los niños van a tener que ir a la escuela. Pues más vale que vayan protegidos, además de los cuadernos y los lápices, ¿no crees? Tienen que protegerse quien decida mandar a sus hijos a la escuela. Insisto que tiene que ser una decisión propia del núcleo familiar. Tienen que ver también la parte operativa de cada colegio público o privado. Y de igual forma, pues no somos quien para desobedecer un mandato o ley o disposición oficial. Simplemente tenemos que aplicar el criterio, medir precisamente los riesgos, e insisto, yo no quiero ser el papá que me toque la estadística de un niño que se enferme y la magnitud de esa enfermedad que puede ser trascendental como la muerte. Te agradezco mucho, Enrique Faugier, que nos hayas permitido conocer tu punto de vista en tu calidad de reumatólogo, pediatra, desde luego, con esta autoridad para ayudarnos a entender, pues, este debate que dice el gobierno federal no es necedad, es necesidad. Creo que nos queda claro, hay que ponderar entre la necedad y la necesidad. Muchas gracias por la oportunidad. Buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.